Buenos días, hermanos, en este domingo 3 de octubre del 2021. Y tenemos el texto de hoy para nuestro mensaje de hoy. Está en Isaías 38, de los versículos del 9 al 20. Y antes de leer el texto, hermanos, les quiero, recordar, o recordamos todos cómo esta pandemia y todos los problemas de salud que hemos vivido el mundo de forma global desde el año pasado nos han recordado nuestra fragilidad humana y aparentemente pensábamos que con todos los adelantos que vivimos, los antibióticos, las vacunas, que casi seríamos indestructibles. Y de pronto estábamos y estamos todos con la sensación de que si uno tiene el COVID, cuánto tiempo, y se acuerdan el año pasado que decían si llegaba uno con los síntomas ya después de 2 semanas, ya era casi una pena de muerte, llega uno y casi te tenían que meter a terapia intensiva y entubar, y decían si estás ya entubado es muy difícil salir de esa situación, y hasta había que hacer traqueotomías o hay que hacer traqueotomías algunos, y ya significaba el final de la vida. Hasta decían se podían calcular las semanas de vida debido al progreso de la enfermedad. Gracias a Dios ahora varios de nosotros ya estamos vacunados, pero hay muchos lugares en el mundo donde todo esto no es posible. Y hermanos, con esta situación, pues claro que nos llega muy cerca la experiencia de la fragilidad humana, pero si somos honestos, a través de la historia siempre ha sido esta la experiencia humana per se. Eh, Se habla mucho de que las mujeres que daban a luz antes de los adelantos actuales, muchos pensaban que era también iba a ser el día de su muerte, ¿no? No se podía saber cómo venía el bebé o si iba a haber complicaciones. Entonces, la vida y la muerte estaban iban de la mano. También, pues, sin los adelantos médicos, muchos pues morían rápidamente y muchos niños no llegaban ni pasaban de los 2 años en su vida humana. Entonces, lo que les quiero decir, hermanos, es que se nos olvidaba, después de todos los adelantos que hemos vivido en el siglo XX, XXI, que la vida y la muerte siempre han sido han ido de la mano en la experiencia humana en muchas culturas, y tanto así que uno ve que las pirámides, los mausoleos, em, todos son reflejos de esa preparación humana que se sentía que debía hacerse para la muerte. Y por eso era tan importante la pirámide, para demostrar el camino. Entre más pomposa la pirámide, el camino a la otra vida, con más preparación. El camino de cruzar, había la metáfora de cruzar el mar o el río de la muerte, ¿no? Para llegar al otro lado y enfrentarse con los dioses, y que ponían su vida en una balanza, la balanza de los actos de los seres humanos. Hermanos, con esto quiero recordarles todo esto porque el texto de hoy es interesantísimo, y desde que yo de chica lo leí, estaba muy intrigada por, por, este, por esta historia, porque está en la Biblia y porque refleja mucho las disyuntivas y las cuestiones que tiene uno al final de su vida, o al final o en el momento en el que uno escucha que su vida ya se va a terminar. Este texto de hoy habla de un rey, Ezequías, que vivió durante la amenaza asiria en Judá, entre
su vida fue de entre el 727 al 698 antes de Cristo, y fue un buen rey. Se le considera en los libros de crónicas y de reyes que destruyó la idolatría, que fue en contra de las ideas paganas de su padre y buscó a Dios e hizo grandes cosas. Si ustedes ven atrás de mí está un túnel que construyó, que es una de las maravillas de ingeniería civil de la antigüedad, porque el rey Ezequías construyó, conectó un manantial que estaba abajo en el valle de Cedrón, eh, llevó esa agua y la subió a la ciudad de Jerusalén por un túnel. Me acuerdo haber visto hace un tiempo una serie sobre cómo se construyeron los túneles, o un túnel de los de Suiza en el siglo, a principios del siglo XX, cuando todavía no había los adelantos técnicos que hay actualmente, y cómo fue tan difícil estar con dinamita destruyendo la roca, ¿no? Y es exactamente, pues esa es una maravilla antigua de cómo Ezequías logró que en el 700 antes de Cristo se fuera abriendo, se fuera conectando un grupo de trabajadores en el estanque, en Cedrón, en el valle, y fuera abriendo camino por la roca con picos, se habla en una tabla antigua, y llegaran hasta dentro de la ciudad de Jerusalén para que pudieran aguantar las amenazas de los asirios y pudieran abastecer de agua al pueblo en Jerusalén. Es muy interesante porque pues dicen muchos antiguos, ¿cómo es posible que hayan podido grupos fuera en el valle recogiendo el agua en el manantial de Gibrón, y que llegaran hasta la ciudad, y que por otro lado otro grupo subterráneamente fuera abriendo camino para que se juntaran después las dos partes y se cerrara ese túnel, ¿no? Hay una placa antigua que todavía se puede ver en el Museo de Estambul, porque era en la época de el Imperio Otomano, en 1880, que se descubrió esta placa antigua debajo de Jerusalén, y que da testimonio del trabajo de ingeniería civil que hizo Ezequías. Dice, esta es la historia de la perforación, cuando todavía picos, pico con pico, cada uno hacia su compañero, y cuando todavía faltaban perforar 3 varas, 30 metros, la voz de un hombre que le gritaba al otro, pues allí había una brecha del lado derecho. Y el día de la ruptura se encontraron los trabajadores hombre contra hombre, pico contra pico, perdón, 3 metros eran, y el agua fluyó de la fuente hacia el estanque, que se le llama ahora el estanque de Siloé, y fue un tramo de 300, creo que 370, no, 836 metros, y que la roca en sí, de la profundidad de arriba a abajo, era como de 70 metros. Entonces se le considera una maravilla, y habla también testimonio del trabajo que, como un buen rey, que no solo era fiel ante Dios, sino que se preocupaba por su pueblo y trató de proteger a su pueblo de los asirios. Cometió errores militares, en el sentido de que se quiso aliar con los egipcios y los babilonios, y pues con la batalla de Sennacherib fue muy difícil sobrevivir a largo plazo. Pero habla toda esta historia de la fuerza económica y de la sabiduría y del temor de Dios que tenía Ezequías a Dios. Entonces este buen rey, nos cuenta el profeta Isaías, en los anales históricos también, recibe en nuestro texto un mensaje del profeta Isaías, que empieza, se los leo rápido unas partes, en el capítulo 38 antes de nuestro texto,
y le dice Jehová a Isaías, ordena, le dice, ve y dile al rey Ezequías que, bueno, que estaba enfermo de muerte, y fue Isaías y Dios le ordenó, le dijo, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Entonces volvió Ezequías su rostro a la pared e hizo oración a Jehová y dijo, oh Jehová, te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que no he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y lloró Ezequías con gran lloro. Se arrepintió de todos sus malos momentos. Y entonces vino palabra de Jehová a Isaías y le dijo, ve y ve a Ezequías y dile que he oído tu oración y visto tus lágrimas, he aquí que yo añado a tus días 15 años. Y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria, y ampararé a esta ciudad. Y esto será de señal por parte mía, y será que haré volver la sombra por los grados que he descendido con el sol en el reloj de Acaz, 10 grados atrás. Unos hablan de una refracción, de un fenómeno de refracción de la luz. Sea como fuera, hermanos, en el texto se habla de que tuvo una segunda oportunidad el rey de Ezequías para vivir 15 años más, pensando y creyendo que iba a morir. Estas experiencias de vivir cerca de la muerte y de pronto saber que uno tiene más tiempo, abren las ventanas, las puertas del cielo y de la vida de otra manera. Yo tuve, no digo afortunadamente, sino también pues una forma difícil de estar ante la muerte y reconocer que mi vida era finita. Entonces, en esta historia que nos cuenta el profeta Isaías, después viene en nuestro texto propio, que es la oración desde el punto de vista personal del rey Ezequías durante su enfermedad y después cuando es sanado. Y esta se me hace muy interesante en nuestro texto, el antiguo texto. Estamos hablando de un texto antiquísimo. También, por ejemplo, si ustedes ven el túnel y la placa que les leí, estamos hablando de 2800 años. Entonces, yo le doy gracias a Dios porque tenemos este texto que nos abre un mensaje hermoso para el día de hoy, y lo voy a leer otra vez. Si ustedes se dan cuenta, con la mentalidad de pon en orden tu casa, le escuchen las palabras de sufrimiento, la descripción de la enfermedad de Ezequías, los primeros 5 versículos, bueno, del 10 al 15, al 14, y después ese sufrimiento que se convierte en canto. Entonces primero dice Ezequías, o sea, Isaías, en palabras de Ezequías en primera persona: yo dije, a la mitad de mis días iré a las puertas del Seol, privado soy del rocío del resto de mis años. Reconozco que voy a morir. Dije, no veré a Jehová en la tierra de los vivientes. Ya no veré más hombre con los moradores del mundo. Mi morada ha sido movida y traspasada de mí como tienda de pastor. Imagínense una tienda frágil en el desierto. Mi vida se va. En una tormenta de arena desaparece. Como tejedor corté mi vida, me cortará con la enfermedad, me consumirás entre el día y la noche. Los tejidos como eran y se cortaban. La vida frágil. Contaba yo hasta la mañana. Como un león molió todos mis huesos, de la mañana a la noche me acabarás. Como la grulla y como la golondrina me quejaba, gemía como la paloma, alzaba en alto mis ojos, Jehová, violencia padezco, fortaléceme. Entonces él no le está quitándole en su sufrimiento el dolor,
y está pues reconociendo que su vida se va a acabar, está reconociendo que el sufrimiento no tiene un elemento pedagógico, nada más está reconociendo eh, su sufrimiento. Y, y esto es importante, hermanos, porque muchas veces caemos en lo que algunos líneas teológicas antiguas de los judíos hablaban de que, y lo critica Ezequiel, de que decían, ¿se acuerdan los amigos de Job? Que decían, bueno, estás sufriendo, algo has de haber hecho. Eh, Viendo que el sufrimiento es parte de pues un castigo divino por algo que se hizo, que mal se hizo, ¿no? Pero vemos en la historia de Job y ahora en la historia de Ezequías que eran hombres de bien, y que en ningún momento se está hablando de que Dios está castigando a nadie, sino que Dios está en control de nuestra vida y sí está permitiendo que la enfermedad acabe con la vida de las personas, buenas o malas, en contra de esa teología de castigo divino. Entonces Ezequías está hablando, dice, mi vida es como una tienda de campaña que se va en el viento. Mi vida es como cuando el tejedor corta eh, los hilos de, un, de, un, de una tela. Mi vida se consume y se acaba y yo ya no veré a Dios en los vivientes. Después viene, hermanos, en el versículo 15, en hebreo una palabra que es como dice pero, aquí no acaba la historia. Pero ¿qué diré? El que me lo dijo, él mismo lo ha hecho. Andaré humildemente todos mis años a causa de aquella amargura de mi alma. Me ha dado más chance, 15 años. Oh Señor, por todas estas cosas los hombres vivirán y en todas ellas está la vida de mi espíritu, porque tú me restablecerás y harás que viva. Es un canto de restauración, de agradecimiento, no por algo que él haya hecho mejor. Él reconoce que su vida está a misericordia de Dios. Y por eso te canto por todas estas cosas y reconozco, he aquí, amargura grande me sobrevino en la paz. He aquí reconozco, estaba amargado, triste, humillado, adolorido. Mas a ti agradó librar mi vida del hoyo de corrupción. Porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados, porque el Seol no te exaltará ni te alabará la muerte, ni los que descienden al sepulcro esperarán tu verdad. El que vive, éste te dará alabanza, como yo hoy. El Padre hará notoria tu verdad a los hijos. Ahora que vivo, yo te alabo. Te doy gracias. Jehová me salvará, por tanto cantaremos nuestros cánticos en la casa de Jehová todos los días de nuestra vida. Y había dicho Isaías, tomen masa de higos y pónganla a la llaga y sanará. Había asimismo dicho Ezequías, ¿qué señal tendré de que subiré a la casa de Jehová? Y sigue el texto. Claro, hermanos, que podemos hacer nuestra masa de higo y confiar que esto nos va a sanar. Pero es un texto para mí muy, muy interesante, casi increíble, que desde la época antigua vemos la voz en primera persona de alguien que sufre una enfermedad, que está a punto de morir y que reconoce pues su fragilidad humana y la misericordia de Dios, la gracia que Dios le da, que le concede 15 años más de vida y que canta en su regocijo, en su gozo, en su alegría a Dios por esta gran esperanza, esta gran alegría, ¿no?, de tener tiempo más. Se calcula que cuando Ezequías subió al trono, él tenía 25 años y que calculando el tiempo de su muerte, entonces se calcula que cuando le pasó esto, él tenía 38 años.
Entonces, para la época antigua, vivir hasta los 45 años, vivir 15 años más era un regalo tremendo, ¿no? De poder llegar un poquito más allá de los 50 años y de saber todos los proyectos y todo lo que tenía que hacer. Y él sabía que quería proteger a su pueblo de los asirios y pues de terminar esta obra que se estaba haciendo porque sabía que iba a ser estratégica para la protección de Jerusalén durante el asedio a Siria. Hermanos, podemos decir, había así, al grosso modo, como se dice, que este texto hay una evolución, hay un progreso del sufrimiento, la fragilidad humana hacia el cántico de alegría por el regalo de Dios. Y en este proceso, hermano, vemos algunos puntos importantes. Primero que nada, hermanos, la aceptación de la fragilidad humana. Y esto no implica una resignación negativa o una forma de decir, bueno, Dios me está castigando. Simplemente el reconocimiento de que yo soy creación y Dios es el creador. Simplemente reconocer mi humanidad. Y estos son los salmos y los textos poéticos expertos. Si se acuerdan, en el Salmo 139 es hermoso este salmo. Por ejemplo, en el versículo 3 dice, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. En el 16, mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos. Hermanos, sabemos en la aceptación de nuestra fragilidad que esto nos puede llevar en una forma negativa, a la resignación, o nos puede llevar a la confianza. No sabemos cuánto tiempo Dios nos da y cuánto Él nos regala, cuánto tenemos en esta vida, pero sabemos que nuestra vida está en las manos de Dios. Y este es el primer consuelo. Y el primer consuelo de Ezequías, el poder tener un diálogo con su Creador y decirle, sí, estaba amargado, sufriendo, contaba mis días y mis noches, me acerqué ante la pared, volteé desesperado, pero yo al final sé que mi vida está en tus manos. Y esa es una gran confianza, es la aceptación en confianza. Mi vida está en las manos de Dios. No sin juzgar si es que hice bien o mal, sino reconocer que soy creación de Dios. Y esto nos puede dar un primer paso de confianza, que no todo depende de nosotros, sino del Dios, del Creador. Este punto va en contra de esa teología superficial de decir, bueno, por algo está sufriendo. Claro que hay doctores que hablan ahora de que su labor es nada más salvar a los pacientes de sí mismos, porque pues fuman, porque hacemos cosas que no deberíamos, porque no cuidamos nuestro cuerpo. Pero últimamente, hermanos, nuestra vida está en manos de Dios y este debe ser nuestro primer consuelo, la aceptación que nos lleva a la confianza. También tenemos, hermanos, la aceptación que nos lleva a una conciencia activa. ¿Qué quiere decir esto? Y lo está diciendo Ezequías también. Gracias porque me diste esta vida y te está diciendo ahora Dios, pon tu vida en orden. Todavía hay tiempo. Nunca es tarde. He oído historias y leído historias por ejemplo, de un profesor en Estados Unidos que supo que tenía un cáncer terminal y escribió un libro para sus estudiantes y para su familia, para despedirse.
¿Qué podemos hacer para despedirnos o para irnos preparando? Ya no tenemos que construir esas pirámides gigantescas ni mausoleos que demuestren nuestras grandes obras, o como Ezequías el túnel que nos lleva al estanque de Siloé, Nikbat Shiloh, sino poner nuestra casa en orden, hermanos. Y cuando ahorita tenemos tiempo. Si ustedes, si leemos en Ezequiel 33, viene un texto muy, muy interesante también de los profetas que habla de que dice en el versículo el capítulo 33, en los versículos 16, 13 al 16, unas palabras muy, muy interesantes que dice: no se le recordará ninguno de sus pecados que había cometido. Hizo según el derecho y la justicia, vivirá ciertamente. Luego dirán los hijos de tu pueblo: ¿no es recto el camino del Señor? El camino de ellos es el que no es recto. Cuando el justo se apartare de su justicia e hiciere iniquidad, morirá por ello. Y cuando el impío se apartare de su impiedad e hiciere según el derecho y la justicia, vivirá por ello. Y dijisteis: ¿no es recto el camino del Señor? Yo os juzgaré, oh casa de Israel, a cada uno conforme a sus caminos. Sí, hay juicio, hay justicia, hay balanza, y lo vemos también en Apocalipsis, en otros textos, pero hay tiempo. Si Dios te está regalando ese tiempo, no sabes cuánto vas a vivir. Como dice, tener la oportunidad de ver las palabras de Isaías hablando con Ezequías: pon tu casa en orden. Es una aceptación que nos lleva a una conciencia activa. Todo lo que hay que hacer, todo lo que hay que preparar. Nunca es tarde para poner en orden tu vida. Seas quien seas, hayas lo que hayas hecho o dejado de hacer. Si Dios en su misericordia te está dando días de vida, horas de vida, entonces en su justicia pon tu vida en sus manos y pídele que Dios dé de fuerzas para terminar aquello que has empezado, para empezar aquello que no has empezado, para limar asperezas, para restituir relaciones, para terminar tus proyectos. Tienes al menos en esta forma indirecta las palabras de Isaías que te dice: pon tu casa en orden. Entonces esta segunda punto no es solo una aceptación en confianza de que Dios está en control de nuestras vidas, sino que es una aceptación de una conciencia activa del regalo que Dios te está dando con la vida que te está dando ahorita. No es resignación, es una conciencia activa. Después, hermanos, tercero, la aceptación es un consuelo. Si ustedes ven el Salmo 23, uno de los salmos hermosos y icónicos de la vida cristiana y de la vida con Dios, se los leo otra vez porque eso a mí me dio mucha confianza cuando estuve en el umbral de la muerte, sabiendo que el consuelo nos habla de que nuestra relación con Dios va más allá de nuestra vida terrenal. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Aún en medio de la muerte, nada me faltará. Mi relación con Dios es cósmica, más allá de mi vida terrenal, del día en que yo ya no esté en esta tierra. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Aunque estés sufriendo, hermano, aunque estés ante el umbral de la muerte, Dios te hará descansar. Esa consuelo, esa aceptación que llega a entender que Dios está con nosotros. Junto a aguas de reposo me pastorearás y confortarás mi alma, aún en medio de tu sufrimiento. Me guiarás por sendas de justicia por amor de su nombre. Tú me llevas el camino, me guías. Aunque ande en valle de sombra o de muerte, no temeré mal alguno. Y esto lo repetí varias veces, hermanos.
en los últimos momentos de esa primera vida que tuve de conciencia. Aunque ande en valle de sombra o de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Pones la mesa enfrente de mí. Me aceptas en tu casa. Unges mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. Me bendices. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y esto, escúchenlo, hermanos, es lo que más esperanza nos da. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Esta es mi confianza, que mi vida no nada más acaba ahí en el momento en que termine de respirar, sino sé que está una morada en el cielo con Dios. Y esa es la confianza, la aceptación que también me da, que aún en medio del sufrimiento como lo vivió Ezequías, ese sufrimiento es también el comienzo de una nueva relación con Dios. Y esta aceptación es lo que también nos da fuerzas para los últimos momentos de nuestra vida. Y hermanos, para terminar, el punto principal también es la unión con Cristo. Para aquellos que creemos en Cristo, tenemos también esa aceptación de la vida después de la muerte, sabiendo que Cristo también ya pasó por ahí. En la unión con Cristo sabemos que el camino, Él ya pasó por ahí. Él ya pasó el sufrimiento y podemos tomarnos de la mano de Él y caminar por ahí juntos. Y les recuerdo en el pasaje de Juan 17, donde ora Él por sus discípulos, qué mensaje en el versículo del 9 al 19, dice Jesús a Dios: yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Ruego por tus hijos que tú los has tomado. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están todavía en el mundo. Van a sufrir, van a pasar por ahí, por la muerte. Mas estos están en el mundo y yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno así como nosotros. O sea, Jesús está intercediendo por nosotros en cada minuto, en cada momento, aún en ese momento en el que sientas, hermano, que tu vida desfallece. Dice Jesús, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, los ha rechazado, porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, no ruego que no pasen por ahí, tienen que pasar por ahí, sino que los guardes del mal. Repito, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Hazlos reconocer la maravilla de la verdad, del conocimiento infinito, de la unión con Cristo, de la unión con Dios en medio del sufrimiento. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo, y por ello yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Esa verdad, hermanos, que viene con el reconocimiento y el conocimiento de que nuestra vida es finita. Y podemos reconocer con las palabras para terminar, palabras del rey Ezequías, reconocer: el que vive, éste te dará alabanza, como yo hoy. Jehová me salvará. Por tanto, cantaremos nuestros cánticos en la casa de Jehová todos los días de nuestra vida. Amén.